En este video veremos las expresiones regulares, no desde un punto de vista formal, sino más orientado hacia la parte de la programación. Vamos a leer, me dice: una expresión regular usa caracteres, letras, números o signos, y metacaracteres, que representan otros caracteres, o la forma de combinar los caracteres, para definir de forma abierta patrones concretos en cadenas de textos. Estos caracteres combinados unos con otros de forma especial permiten extraer patrones o elementos concretos de esa cadena para buscar o manipular el texto. Por ejemplo, identificadores, correos electrónicos o cualquier información que guarde algún tipo de patrones. Los caracteres pueden ser, como me dice, letras, pueden ser números o pueden ser signos. Metacaracteres. Este carácter indica el inicio de una cadena, el dólar indica el final de una cadena. Los paréntesis sirven para agrupar una expresión. Las llaves indican un número o intervalo de longitud de la expresión. Las llaves con X adentro indica repetir X o más veces, donde X es natural, X, Y, repetir X veces y máximo Y veces. El punto es cualquier carácter salvo el salto de línea. El signo de interrogación cerrando significa cero o una ocurrencia de la expresión. El signo más, 1 hasta n ocurrencias de la expresión. Asterisco, 0 hasta n ocurrencias de la expresión. El backslash me sirve para escribir un carácter especial. Backslash con S minúscula, espacio en blanco. La barrita indica una disyunción lógica. El guión, un rango de caracteres. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos representar la palabra oso, ojo o también la palabra oro. Notamos que las tres palabras comienzan con O y terminan con O. Entonces, para mi expresión regular, pongo la O al inicio y la O al final. Lo único que está cambiando es la expresión de adentro. Pero estas letras solamente pueden ser la S, la J o la R, porque solamente quiero representar estas tres palabras. Entonces, la expresión regular tendría la siguiente forma. Entre paréntesis, tengo, puede ser S, puede ser J o puede ser R, pero siempre comienza con O y siempre termina con O. La siguiente me pide una expresión regular para las palabras de tres letras que empiezan con A y terminan con O. En este caso, pongo A al inicio, pongo O al final y al medio puede ser cualquier letra. Entonces, va desde la A hasta la Z. Aquí me piden los números de 9 dígitos, separados en grupos de 3. Entre llaves significa la cantidad de veces que se repite lo que está delante de él. Entonces, en este caso yo tengo del 0 al 9 3 veces. Solamente voy a elegir un carácter que se encuentre de 0 a 9, pero lo voy a hacer 3 veces. Luego, otro grupo, del 0 al 9 también voy eligiendo primero 1, que esté entre esos números, y repito 3 veces. Y vuelvo a repetir la operación. La siguiente me dice un carácter entre números y letras mayúsculas o minúsculas. Puede ser números, puede ser letras minúsculas, puede ser letras mayúsculas.
Pero de aquí, de todo este corchete que está acá, solamente está tomando un solo carácter, nada más. Podemos utilizar estas expresiones regulares, por ejemplo, si quisiéramos encontrar errores ortográficos en palabras con hiatos. En ese caso tenemos definidas todas las posibilidades que contengan estas vocales en su interior. Este punto significa cualquier carácter y este asterisco que se puede representar una, cero, una o varias veces. O sea que en la palabra buscada puede haber varios caracteres o puede haber nada. Y al finalizar también lo mismo. Una aplicación, por ejemplo, sería, aquí nos presentan los códigos postales de Estados Unidos, están formados por 5 dígitos. Y luego una segunda parte opcional que añade un guión y 4 dígitos más. El código postal está apareciendo en esta parte, está algo pequeño. Está conformado primero por 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Luego sigue otra parte que solamente tiene 4 dígitos. Entonces, si quisiéramos verificar que el número ingresado coincide con estos números, podemos utilizar una expresión regular que esté validando este código. Esa expresión regular para estos dígitos sería de la siguiente manera. Puede ir del 0 al 9 la primera parte, voy a elegir un carácter, pero lo voy a hacer 5 veces. Y acá me dice que la segunda parte es opcional, o sea, puede ir o no puede ir. Por eso es que la segunda parte está yendo con un signo porque puede ir o no puede ir esta parte de aquí. Y contiene también números que tienen 4 caracteres y me dicen que van del 0 al 9 porque no me han puesto restricciones. En esta parte tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar las expresiones regulares. En la primera columna tenemos los patrones y en la segunda columna tenemos los significados. El punto, por ejemplo, significa cualquier carácter a excepción de lo que vemos en la pantalla. C con el dólar significa que la cadena está terminando con el carácter C. C más significa que tenemos uno o más caracteres C. C asterisco, que tenemos 0 o más caracteres C. C con el signo de interrogación significa que se repite 0 o una vez el carácter C. El backslash n significa nueva línea y el backslash t significa tabulador. El backslash sirve para representar caracteres especiales. Entre paréntesis cd significa los caracteres cd y cd agrupados. Este significa cod. Aquí cuando tengo entre llaves significa que tengo que repetirlo la cantidad que encuentre dentro. En este caso voy a repetir n veces el carácter C. Si tuviera n, significa n o más caracteres C. n, m significa desde n hasta m caracteres. Tenemos aquí más ejemplos. Tenemos en la primera columna los patrones, igual que en la tabla anterior, y en el siguiente el significado. La primera palabra, la primera expresión regular significa un carácter de cualquier letra minúscula. La siguiente, un carácter de cualquier letra mayúscula. El siguiente, un dígito cualquiera. El siguiente, las cadenas que pueden contener solamente los caracteres C, D o E. Si es que yo tuviera una cadena más larga de casos, por ejemplo C, D, E, F, G, H, I, entonces para ahorrar tiempo yo puedo representarla como solamente los caracteres que cumplan con C, F, como está abajo. Entonces, en la parte de este ejemplo podríamos poner desde C, E. Esta expresión regular significa que no esté el carácter C. Esta parte de acá, que no esté cualquier letra entre C y F.
tenemos algunos caracteres genéricos. Si notamos, hay algunos que tienen letras minúsculas y otros que tienen letras mayúsculas. Cuando noto eso, que uno es mayúscula y otro es minúscula, me quieren decir que están indicando operaciones inversas. Por ejemplo, la primera me dice backslash W minúscula. Quiere decir cualquier carácter o palabra, letra o dígito o subrayado, pero no estas vocales. Entonces, el backslash con W mayúscula significa lo contrario. Backslash D minúscula significa cualquier dígito. Entonces, backslash D mayúscula significa cualquiera que no sea dígito. Backslash S minúscula significa cualquier espacio en blanco. Cualquier carácter espacio en blanco, por ejemplo el tabulador, el espacio en blanco, el salto en línea. Backslash B minúscula significa busca un emparejamiento a partir de un límite de palabras. Entonces, como acabamos de ver, las expresiones regulares se pueden utilizar para buscar información, se pueden utilizar para verificar la validez de los textos. Dependiendo del lenguaje que ustedes quieran, tienen que ir a las referencias, a la documentación del lenguaje. En este caso vamos a ver uno para C++. En C++ la librería se llama Regex y está a partir del C++ 11. Eso quiere decir que si ustedes quieren trabajar en versiones anteriores de C++, no va a reconocer la librería Regex. Por lo tanto, tienen que configurar sus compiladores para que reconozca esta librería. De la misma manera, en el lenguaje que ustedes vayan a trabajar, tienen que dirigirse a la documentación y ver qué es, a partir de cuándo se puede utilizar la librería que representa los lenguajes, las expresiones regulares. Y en caso de que su compilador todavía no esté adecuado, tienen que modificarlo para que lea la librería que ustedes están necesitando. Tenemos en cada lenguaje tenemos varias funciones que me sirven para trabajar con expresiones regulares. En este caso vamos a ver solo algunos ejemplos en C++. Tenemos por ejemplo el regex match, el regex search, el regex replace, el regex token iterator y el regex iterator. El regex match me sirve para encontrar secuencias que cumplan con la expresión regular. Si es que toda la cadena cumple con la expresión regular que estoy indicando, entonces me devuelve que la cadena fue encontrada. El regex search, en cambio, devuelve si una parte de la secuencia de caracteres coincidió con la expresión regular. El regex replace me sirve para reemplazar una parte de mi documento una vez que ya encontró que se cumple la expresión regular que he ingresado. Tenemos dos operaciones muy similares después, la regex token iterator y la regex iterator. La diferencia es que la última, la regex iterator, va a devolverme todos los lugares en los cuales encontró que se cumple la expresión regular, pero no me va a permitir que yo salte de la manera que yo quiera hacia el siguiente conjunto de información que fue encontrada. En cambio, el regex token iterator me permite que yo avance en la forma como crea conveniente hacia la siguiente expresión que cumple con el regex token, con la expresión regular.